Viva Church desde Dallas, Texas presenta Caminando en el Reino con el pastor Luis Román. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para caminar en su reino por medio del conocimiento de Cristo y sus preciosas promesas. Así que amigos, tengan ánimo y caminemos juntos en el reino de Dios. A continuación con el mensaje de este día. Vamos a hacer nuestra declaración de fe. Yo declaro que mi corazón es buena tierra para recibir la palabra de Dios. Y creo que su palabra tiene la unción y el poder para transformar mi vida. Y yo prospero en todo lo que hago. Amén. Ahora sí, darle un fuerte aplauso al Señor esta mañana. Te voy a decir por qué la mayoría de la gente no tiene santidad. Porque tenemos vergüenza y culpa. La vergüenza y la culpa nos detienen de vivir una vida en santidad. Vamos a caminar sobre esto y no te voy a dejar con la vergüenza y la culpa, porque vamos a llegar al proceso donde Dios nos va a restaurar. Porque Dios no se asusta por nuestro pecado, pero sí le duele que tú no te arrepientas de él. Muchos de nosotros hemos visto y experimentado cosas horribles que no deberían de haber nunca vivido, que jamás deberíamos de haber visto o oído. Hay gente que ha experimentado cosas terribles. Y el simplemente de experimentar y ver cosas suceder a nosotros mismos, a otras personas, te trae un cuestionamiento de decir, ¿y dónde está Dios en esto? Y nos sentimos impotentes, o nos sentimos culpables, o nos da vergüenza. Porque quiero decirte algo, en todo esto que voy a nombrar, o tú eres la víctima de esto, o tú eres el victimario. O tú eres el que sufriste sobre estas cosas, o tú fuiste el que causaste estas cosas. O tú sufriste un trauma, o tú hiciste un trauma a otra persona. Y eso cuando venimos a Cristo, y Cristo quiere abrir esa parte de nuestro corazón, nosotros la cubrimos. Imagínense un huevo que tiene un cascarón. Dios lo puede romper en un segundo, pero no lo rompe, porque si lo rompe, te rompería a ti, te destrozaría. Pero Dios lo toca poco a poco para que ese cascarón, hasta que tú quieras abrirte constantemente, totalmente. Entonces quiero que pienses, si tú sufriste algún trauma, si tú estás sufriendo algún trauma, si tú le causaste un trauma a alguien, eso posiblemente trae vergüenza y culpa a tu vida. Si has vivido en fornicación, si has vivido en relaciones continuas donde has estado teniendo relaciones sexuales con otras personas que no es tu esposo, que no es tu esposa, que quizá desde joven, antes de casarte, pensaste el concepto del mundo que es mejor ir probando para ver si nos acomodamos y todo el rollo. Eso se llama fornicación. Y eso, aunque el mundo dice que está bien y que mejor no nos casemos para que después no nos tengamos que divorciar, no fuimos hechos para eso. Y cuando hacemos esos actos, que la Biblia los llama como actos indecentes, afectan nuestro corazón y nos sentimos culpables o nos da vergüenza. Eso es lo que sucede cuando tenemos una vida de fornicación. Y fornicación es todo lo que no tiene que ver en relación con una pareja que no está dentro del matrimonio. Entonces, algunos de ustedes están viviendo en fornicación. Algunos hemos vivido en fornicación. Pero Dios quiere restaurar eso y quiere que seas libre de ello. Porque mientras no seas libre de ello, entonces siempre te vas a sentir con vergüenza y culpable. Y nunca vas a poder vivir una vida santa. Adulterio es otra cosa que normalmente muchas personas cometen. Y el adulterio también nos trae una vergüenza y una culpa que nos hace sentirnos alejados de Dios. Y entonces, aunque seamos cristianos, aunque nos convertamos a Dios, aunque Dios no entendemos el proceso de sanidad, una cosa es que Dios te perdone tu pecado y otra cosa es que seas libre de la culpa a través de la liberación y de la sanidad del Espíritu Santo.
Por eso mucha gente llega a Cristo, confiesa con el Señor ahí quedito su pecado, pero nunca vive una vida de santidad porque nunca fue liberado ni sanado en su corazón de ello. Entonces quiero decirte que si tú has vivido una vida de adulterio, no eres el único, no eres la única persona que lo ha vivido, pero necesitas ayuda, porque si no, entonces no vas a poder vivir esa vida de poder. Porque la presencia del Espíritu Santo, su poder no va a reposar sobre ti porque tienes esa culpa y esa vergüenza. No levante nadie la mano, pero ¿a poco no nos da vergüenza? Si alguien ha cometido un adulterio y yo preguntara, ¿quién cometió aquí un adulterio? ¿A poco tú dirías, ¡yo! ¿Contento y feliz de haberlo hecho? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque te sientes culpable, te da vergüenza. Entonces tenemos que tener sensibilidad con lo que el Espíritu Santo nos está hablando. Yo sé que ese es el proceso difícil. Hablar de estas cosas es difícil, pero aguanta poquito. No te me distraigas. Aguanta, porque Dios te va a sanar el corazón. Pornografía. La pornografía es llenar tus ojos de lo que no debes de ver para poder anhelar algo que no puedes tener. Y la pornografía es algo que el enemigo utiliza de una manera enorme. El 70 al 80% de la gente sentada en una iglesia ve pornografía. Entonces no puede vivir una vida en santidad porque se siente culpable y le da vergüenza. ¿O a poco los jóvenes que están aquí, verdad? No sé si alguno de ustedes ve pornografía, pero ¿a poco sale del cuarto? ¿Qué estabas haciendo, hijo? Viendo pornografía, mami. ¿Dirías eso? Y eso te lleva a mentir. Porque tienes que ocultar tu pecado. Hombres y mujeres por igual, hoy están luchando con la pornografía. Tienes que tener cuidado con los aparatos electrónicos, con las computadoras, con los teléfonos, con los iPads, con todas las tabletas, con todo eso, porque en un segundo puedes entrar a la pornografía. Y eso trae vergüenza a tu vida y te da pena. Por lo menos así lo siento yo. Y si tú vives una vida que está constantemente regresando a la pornografía, no puedes vivir una vida en santidad. El poder de Dios no puede reposar sobre ti. La masturbación. Y yo sé que son palabras fuertes, pero la masturbación es la capacidad de poderte dar una satisfacción sexual tú mismo. Y es algo que también trae pena y vergüenza. Son cosas que hacemos a escondidas. Es cosas que la gente no quiere que nadie sepa. Entonces quiero que pienses, si tú en esta lista de cosas, ¿cuántas de ellas has vivido o has hecho o te han hecho? Porque estoy seguro que todos caemos en algunas. La atracción por el mismo sexo, que te lleva a abrir puertas de lesbianismo o de homosexualidad. Es otro problema fuerte que existe el día de hoy, por lo cual nos trae condenación, nos trae vergüenza. A tal punto que la iglesia ha dicho mejor, la iglesia cristiana en muchas ocasiones, que no somos nosotros, pero ahora ha dicho, bueno, está bien, vamos a aceptarlo. Porque prefieren aceptarlo que hablar de su corazón y de las heridas profundas que tuvieron para llegar a ese punto. Es todo un tema. Y cada vez en este país está siendo más incorrecto hablar de eso. Pero eso te aleja de vivir una vida en santidad. El abuso sexual. Desde pequeños mucha gente ha sido abusada sexualmente. Quizá tú has sido abusado sexualmente o quizá tú has abusado sexualmente de una persona que nadie sabe. Tienes que abrir tu corazón. No puedes vivir con eso. Eso te va a tener apartado de vivir una vida santa. Te trae vergüenza, te trae pena. El abuso doméstico. Gritos, golpes, abusos verbales. Piensa en tu vida, piensa en tu casa, piensa cómo creciste. ¿Hubo abuso verbal?
Eso también trae vergüenza y trae culpa a los hombres y a las mujeres cuando somos agresivos, cuando tenemos ese tipo de situaciones. Al aborto, gente que le ha quitado la oportunidad de vivir a otro ser humano. La violencia a través de la extorsión, de dañar a alguien permanentemente, emocionalmente, físicamente. Una vez estábamos en una conferencia, una persona y yo, en otro estado, y conocimos a unas personas. No era una conferencia cristiana, era una conferencia de negocios, hace muchos años. Y de repente estábamos en el restaurante, en un break, y estaban dos jóvenes fornidos. Un poquito menos que yo, pero fornidos. Sí, estaban ahí y estaban platicando y nos escucharon que estábamos hablando de Dios. Y entonces me preguntaron, oye, ¿qué están hablando? Y empecé a platicar con ellos. Y entonces a uno de ellos lo llevé a Cristo en el sentido que conoció al Señor, pero decía, yo no puedo vivir una vida cristiana, por eso no me he acercado a Dios. Le decía, ¿por qué? Dice, porque yo soy un golpeador. Digo, ¿a qué te refieres? I'm a bouncer. O sea, yo golpeo a la gente, ese es mi trabajo, golpear gente. Cuando la gente no paga algo, me hablan a mí para que yo lo vaya y lo cobre. Soy un bouncer. Si quieres participar de lo que está sucediendo en Viva Church, acompáñanos el domingo a las 12:45 de la tarde en nuestro servicio de celebración en el 6211 East Grand Avenue, Dallas, Texas, 75223. O visita nuestra página www.myvivachurch.com. Nuestra iglesia es una iglesia enfocada en Cristo y la familia, y siempre tenemos un lugar para ti. Ahora regresamos con nuestra enseñanza de hoy. Y entonces estaba hablando con esa persona, estaba hablando con él y decía, no, tú tienes que poder, Dios te quiere perdonar. Y decía, es que la culpa. Y entonces me decía, es que te tengo que platicar algo. Y entonces me habló específicamente de una situación que pasó donde dejó paralizado a un joven. Y me dice, la culpa que me trae eso, no puedo vivir con ella. No puedo vivir con ella. Entonces yo sé que hay gente que ha hecho cosas y que ha vivido cosas terribles en su vida. Quizá tú eres uno de ellos. Quizá tú has hecho cosas o te han hecho cosas que dices, no podría vivir con eso. Pero Dios quiere decirte que Él quiere restaurarte. Él quiere restaurar tu vida. Él quiere que no vivas de esa manera. Dios quiere que todo eso que tú has vivido en el pasado, Dios lo quiere sanar. Para que entonces puedas tener una vida sana, santa y servicial. Entonces, quiero que pensemos en esto. Dice el Señor que si confesamos nuestros pecados, no los voy a hacer a nadie que confiese nada, no se preocupen. Ya dijeron, ya me voy. Ay, ya es hora de ir a comer. ¿Sí? No estoy diciendo eso, pero sí lo estoy diciendo. O sea, no te voy a hacer que hagas algo público, porque no quiero avergonzar tu vida. Pero tenemos que hablar lo que es la verdad. Y si en la iglesia no se habla la verdad, entonces ¿dónde? Dice Dios que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Entonces nosotros tenemos que tener la valentía de confesar a Dios nuestros pecados. Y confesarlos es abrir nuestra boca y decir, Señor, perdóname por haber hecho esto, por haber hecho aquello, por haber hecho más allá. Tenemos que tener esa humildad de poder decir. ¿Y sabes qué es lo más hermoso? Que Dios no es un Dios que nos estrangule, que nos golpee, que nos diga, qué bueno, te voy a dar una tranquiza. No, quizá eso fue tu papá, pero Dios no es así. Dios quiere rescatarnos, quiere liberarnos, quiere sanarnos y quiere restaurarnos para que vivamos una vida abundante. Ese es el proceso a la santidad.
quiero que pongas esto. ¿Tú quieres vivir una vida santa? Ese es el proceso para poder liberarte de esas cosas que hablamos. Porque cada vez que pensamos en esas cosas que hablamos hace ratito, nos trae culpa y nos trae vergüenza. Pero ese es el proceso para que tú puedas ser liberado. Y el proceso número 1 es reconocer tu pecado o tu dolor delante de Dios. Quiero que reconozcas tu dolor delante de Dios y quiero que hagas algo. Si tú sientes que tú has cometido una de esas cosas, te voy a decir algo. No es para que le preguntes, ¿y por qué hiciste eso? No. Nadie va a decir nada. Eso es una cosa entre tú y Dios. Pero si tú has cometido una sola cosa de las que hablé hace rato, que no has sido íntegro, que no has pagado bien tus impuestos, que has hecho tranzas en tus negocios, que le has dicho una mentira a una persona por otra, que has tratado de tomar ventaja de alguien, que has fornicado, que has tenido adulterios, que has tenido masturbación, que has vivido en inmoralidad sexual, yo creo que tengas el valor y que te pongas de pie. Si tú has cometido una sola cosa de ellas, una. Quiero decirles que yo sería el primero que me levantaría, Ya estoy de pie, por eso no me estoy levantando. Yo soy el primero. Pero Dios me ha sanado, me ha restaurado. La segunda parte es que encuentres a alguien, no lo vamos a hacer ahorita específicamente, pero que encuentres a alguien con quien puedas hablar. Para que puedas abrir tu corazón y hablar de tu secreto con sinceridad. Posiblemente es tu esposo o tu esposa. Si vives en Cristo, esa persona debe ser tu esposo o tu esposa. Pero si tú no tienes esa oportunidad de hablar esos secretos con alguien, tienes que buscar a un hombre, a una mujer en Dios que tenga una vida santa y que le digas, necesito hablar contigo, necesito confesar algo. Te voy a decir algo. Kristen y yo no tenemos secretos. Ella sabe todo lo que yo he hecho y yo sé todo lo que ella ha hecho. Y quiero decirles que todos los líderes que están aquí en esta iglesia son gente que ha estado caminando en santidad porque está confesando sus pecados. Hemos tenido situaciones donde han venido a mí y me han dicho, pastor, tengo que confesar algo, porque no puedo seguir adelante en mi vida, siento que algo me está deteniendo porque no he confesado esa situación, este abuso que me pasó, este abuso que yo hice, este pecado que yo hice, y no puedo vivir con la culpa y la vergüenza. Pero quiero decirte que quien lo ha hecho, ha experimentado una sanidad en su corazón tremenda. Tienes que perdonar y restaurar. Tienes que perdonar a la gente que te ha hecho un daño. Quiero que empieces a pensar en la gente que te ha hecho un daño, en esas áreas. Y que dile, Señor, yo necesito perdonar a esa persona. Y si tú fuiste el victimario, si tú fuiste el que hiciste eso, tienes que buscar la oportunidad para poder restaurar. Y poder pedir perdón y quizás restaurar de alguna manera. Hay gente que ha cometido adulterio y dice, sana, colita de rana, ya nunca lo hago. Pero te voy a decir algo, tienes que ir y restaurar. Tienes que ir a hablar con el esposo de ella. Tienes que ir a hablar con la esposa de ella y decir, perdóname. Ay, pero se va a poner, lo hubieras pensado antes de. Pero te voy a decir algo, si lo haces, Dios te va a restaurar. Tienes que pedir perdón para que Cristo te restaure. Y por último, acércate a Jesús y apártate del mal. Te tienes que acercar al Señor y apartarte del mal. Te voy a leer este versículo. Y estamos parados porque quiero que estés pensando. Dice Proverbios 28:13, quien encubre su pecado jamás prospera. Quien lo confiesa y lo deja, halla perdón. Dice Proverbios 28:13, ¿tú quieres prosperar? Levanta tu mano si quieres prosperar, en serio, si en verdad quieres prosperar. Tienes que confesar tu pecado. Dice, quien encubre su pecado jamás prospera. No dice, a veces prospera. Y bueno, pues a veces Dios le da chance. Bueno, a veces a Él sí le da chance. Dice, al que encubre su pecado, jamás prospera. Entonces yo te quiero pedir algo. Si tú tienes algo en tu corazón que te da vergüenza y tienes culpa de ello,
No se lo confieses a todo el mundo, confiésaselo a Dios. Entonces vamos a empezar a abrir ahorita en esta canción. Quiero abrir el altar aquí, y si tú sientes que tienes algo que confesarle a Dios, pasa al frente. Híncate delante de Dios o ponte aquí delante de Dios y empieza a decirle: Señor, perdóname, porque yo no puedo vivir con esta culpa, no puedo vivir con este pecado más, Señor. No puedo vivir con esta vergüenza. Quizás algo que pasó hace muchos años. Quizás algo que estás viviendo el día de hoy. Tienes que confesarlo, tienes que abrir tu boca para que tú confieses delante de Dios y dile: Señor, perdóname por hacer esto o aquello. Yo felicito a la gente que está aquí enfrente porque se necesita valor para hacerlo. Se necesita valor para hacerlo. Pero quiero decirte que todos hemos cometido cosas que no deberíamos de haber cometido. Todos. Y Dios nos da oportunidad constantemente. ¿Ven ese huevo que está en la pantalla? Volteen un momentito para que lo vean. Ese huevo que está ahí como quebrando es como tu corazón, que le has puesto como una cobertura y que nadie se entere y que nadie vea eso. Pero Dios está constantemente golpeándolo con cariño para que se quebrante. Porque cuando se quebranta, entonces todas esas lágrimas, quiero decirte que las lágrimas es algo que Dios nos da para poder sanar nuestra alma con su presencia. Amén. Entonces, si tú necesitas recibir de Dios ahorita y necesitas orar, necesitas llorar por ello, dice este versículo en 1 Juan 1, 8, 9, dice: si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos. Entonces, si tú dices: yo nunca he hecho nada de eso, te estás engañando y no vives en la verdad. Pero dice: pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, les voy a dar ese tiempo para que puedan estar confesando al Señor. Y luego dice este versículo, porque quiero decirte algo: ¿quién de los que están aquí presentes quiere que el Señor perdone sus pecados? Ahora, ¿quién de los que están aquí presentes quieren que los sane? Te voy a dar el versículo. Dice: confiesen los pecados unos a otros y oren los unos por otros para que sean sanados. Dice: la oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Continuaremos este mensaje en nuestro próximo programa. Si deseas escucharlo de nuevo, síguenos en Facebook y suscríbete al canal de YouTube de Viva Church International. Y recuerda escuchar también nuestro programa Éxito en la Familia de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana. Sintonízanos aquí en Caminando en el Reino con el pastor Luis Román. Hablando, Dios, calmo mi alma para poder escuchar. Me estás llamando, Dios, me acerco a ti.